En el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo dice que la iglesia fue un misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces la iglesia nació el día de Pentecostés. Así como tú sabes cuándo nació y dónde nació, nosotros como cristianos, como iglesia que somos, debemos saber cuándo nació la iglesia, dónde nació la iglesia y cómo nació la iglesia. ¿Dónde nació? En Jerusalén, en el aposento alto, no en Roma. La iglesia de Cristo nunca ha sido romana, ni lo será jamás. Porque la iglesia de Cristo nació en Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. ¿Cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació? El día de Pentecostés. Pentecostés simplemente quiere decir 50. Así es. Porque ellos tenían 3 fiestas. En la primavera, porque en el otoño tienen otras. La Pascua, que se hacía los 14 días del mes de Abib, que eso cae en marzo o abril, en los diferentes años. Después de la Pascua, a los 3 días será la fiesta de las primicias, y de ahí se contaba hasta 50 y era Pentecostés. Jesús murió en la Pascua, resucitó el día de las primicias, o sea, el tercer día, y de ahí se contaba hasta 50. Por eso leímos ahí en los Hechos 1, que el Señor, después que resucitó, le apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Entonces faltaban 10 días para Pentecostés, y por eso los discípulos, juntamente con María, la madre de Jesús, y otros discípulos, se fueron al aposento alto y estaban unánimes en oración y ruego, esperando la promesa, porque el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí nace la iglesia con una compañía de 120 creyentes, entre los que estaban los 12 y María, la madre de Jesús. Capítulo 2, ahí está el primer sermón que Pedro predica. Y cuando Pedro termina ese sermón que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces el público dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa concurrencia que había allí no era ni de borrachos, ni de idólatras, ni de fornicarios, ni de nada de eso. No, era gente más devota que nosotros. Habían ido de Europa a Asia. Jerusalén está en Asia. De África a Asia. Y de toda la cuenca del Mediterráneo. Sí. Por eso Pedro se dirigió a estos hombres partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamos, cretenses, árabes, egipcios, romanos. Todos era la concurrencia, y ellos habían ido desde Europa, desde África, desde la provincia de Asia, a celebrar la fiesta de Pentecostés. Eso era un viaje de meses, porque en aquel entonces no habían sino carros de caballo y de buey y barcos de vela. Entonces, cuando esa gente escuchó que Jesús, el crucificado, era el Señor de la gloria, dijeron: estamos perdidos.
Eso era, hacía 53 días que Jesucristo había sido crucificado en la capital religiosa del mundo, en la ciudad del gran rey. ¿Quién no sabía eso? Lo sabía cualquiera. Pero lo que no sabían era que el crucificado era nada menos que el Señor de la gloria, el Dios eterno manifestado en carne. Entonces, por eso, la gran pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén, amén, amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos. Nosotros estamos lejísimos, casi 20 siglos. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si Pedro le dijo a aquella gente de hace casi 20 siglos que se salvaran de la generación perversa, ¿qué diremos los del siglo XXI? Y verso 41 de los Hechos 2 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y fueron añadidos a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los 120. Ahora la iglesia eran 3,120. Y el verso 47 dice, estaban en el templo alabando a Dios, tenían gracia con el pueblo y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La iglesia no es el sitio. Usted puede vivir aquí en este salón los 365 días del año, pero si no ha obedecido el Evangelio, no es iglesia. Has estado en el templo o en la capilla o en la casa de oración viviendo, pero la iglesia es un pueblo. La iglesia es la compañía de los redimidos, la congregación de los salvos, el pueblo de Dios. En el capítulo 3 de Efesios